iniciamos una recorrida a nivel nacional para conversar con los compañeros, dado que la semana pasada se desarrolló la Asamblea Nacional de Delegados y tomamos algunas medidas puntuales para poder incidir en el proceso de negociación de esta reestructura. La reestructura esta que se plantea a través de la rendición de cuentas, lo que hace es quitarle a AFE 3 gerencias que son vinculadas al mantenimiento de la vía, a la comunicación y señalización de la misma, y también la gerencia de control trenes, que es la que opera toda la red, que ya había sido pasada en una anterior rendición de cuentas en el gobierno anterior, pero en la práctica no había pasado los trabajadores al Ministerio de Transporte. Esta rendición de cuentas, por lo tanto, supone quitarle a AFE alrededor de 150 trabajadores, quitarle las áreas que tienen una mayor inversión y gasto en cuanto a arreglar la vía, y pasarlas a la órbita del Ministerio de Transporte. En principio, la primera visión que tiene el sindicato de esto es que continúa con el proceso de desmantelamiento histórico que ha sufrido AFE, que la ha venido siempre achicando cada día un poquito más. En ese sentido, digo, en la década del 80 AFE tenía el monopolio total de los ferrocarriles del Estado, tenía alrededor de 11.000 trabajadores. Sabemos lo que pasó en el gobierno de Sanguinetti con el cierre de ramales, el cierre de la estación central. Después algunas cuestiones que vinieron también con los gobiernos progresistas en cuanto a la privatización del transporte de carga, la creación de la Corporación Ferroviaria del Uruguay, que de a poco le fue sacando a la gerencia de infraestructura todo lo que tenía que ver con las grandes obras en materia ferroviaria. Y bueno, y este es un pasito más, en donde a AFE se le sacan 2 gerencias de 150 personas, en ese desmantelamiento sostenido que nosotros siempre decimos que no ha tenido color político, porque ya han pasado todos los gobiernos por AFE y todos han sostenido esta política de la chique. Bueno, se ve con preocupación, ¿no? este tema. ¿Qué va a pasar con los funcionarios que ocupan actualmente estos sectores? Ahí se plantea una gran problemática, ¿no? Nosotros en el mes de julio desarrollamos la Asamblea General. La Asamblea General del sindicato rechazó la forma y el contenido de la reestructura, pero bueno, entendíamos que podía haber un proceso de negociación en cuanto a al pasaje de los funcionarios, ¿no? Porque en el ámbito público oponerse a una ley es muy complejo y es un proceso larguísimo que realmente demanda muchísimo esfuerzo. A través de una movilización grande que pudimos realizar en el mes de julio se destrabó el ámbito y pudimos comenzar a negociar algunas cuestiones. Y bueno, básicamente lo que reclama el sindicato son 2 cuestiones: un ámbito de negociación para los trabajadores que van a pasar al Ministerio de Transporte, donde se pueda lograr que nadie pierda un solo peso en su salario, que no pierda condiciones de trabajo, que esta reestructura no implique que un trabajador de Nicoprés tenga que ir a trabajar a 33, por ejemplo. Y por el otro lado, una reestructura interna de lo que queda de AFE, porque AFE tiene una estructura que aún hoy es la de los 11.000 trabajadores y los compañeros están haciendo todas esas tareas sobrecargados. Entonces pretendemos que básicamente haya esos 2 ámbitos de negociación: poder reestructurar AFE, ordenarla, y por el otro lado que los compañeros que pasan al ministerio, a esta división que se va a crear, no pierdan su salario. Lo que nos ha pasado, lo que nos está costando mucho, es que se abra el ámbito de la reestructura de AFE. Por el lado del ministerio ya se empezó a negociar alguna cosa y bueno, estamos teniendo algún inconveniente, pero bueno, el ámbito está abierto. Claro, eso es importante. Sí. Eso es importante. Bien, ¿y qué es lo que se viene? ¿Por dónde siguen? Es seguir haciendo especial énfasis, hincapié en eso, ¿no? Sí, bueno, hace unos días tuvimos una reunión con el asesor del ministro Falero y con el contador general del ministerio, y lo que nos trasladó es que ellos tenían la necesidad de posponer la negociación hasta que estuviera aprobada la rendición de cuentas en las 2 cámaras. Ya está la aprobación en Cámara de Diputados, el Senado empezó a discutirlo y después tiene que ir a la doble cámara, ¿no? Eso a nosotros nos pone un problema, porque en realidad en diputados fue aprobada unánimemente. O sea, todos los partidos políticos que vienen haciendo lo mismo hace muchos años se pusieron de acuerdo. Entonces, si ellos están de acuerdo, ¿por qué hay que esperar a que burocráticamente esto se salde
y no podemos definir ahora la situación de los trabajadores y aportarle tranquilidad. Ese es el principal problema que estamos teniendo. Aparte hay en el sector operativo, de vía y obras concretamente, una cuestión salarial importante que tiene que ver con el régimen de trabajo. En AFE hay un régimen de cuadrilla volante en donde los compañeros andan por todo el país y generan un desplazamiento, eso va inmediatamente al salario. Eso no existe en el Ministerio de Transporte. Hay otro régimen que es un régimen de viático, un viático que se debe rendir. El de AFE es una compensación por estar desplazado, es más vinculado a un desarraigo. Entonces, cambiar de un régimen al otro le implica a los trabajadores perder salario. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros queremos resolver a la brevedad, que el Ministerio diga con claridad si los trabajadores van a perder salario o no en este traspaso. Eso como lo principal, y después que se pueda abrir de una vez por todas una mesa de diálogo en AFE para reestructurarla, ponerla en orden, y que los compañeros puedan seguir desarrollando las tareas con algunas mejores condiciones, porque bueno, ustedes conocerán las condiciones en que está la estación, y bueno, es algo que es de todo el país, el abandono y la desidia que rodea todo lo que tiene que ver con la administración del ferrocarril y el Estado. Bien, bien, perfecto. ¿A cuánta cantidad de funcionarios más o menos afectaría estas medidas, nuevo? Bueno, en AFE hay 380 funcionarios. Lo que estipula la rendición de cuentas es que 150 más o menos van a pasar al Ministerio de Transporte y el resto queda en AFE. Es un poco, partirla al medio, sí. Y son un número chico, vamos. Cada vez menos funcionarios y acaban quedando. Es un problema, si vamos a lo económico, es un problema menor para resolver, que además no tiene un impacto económico, porque esta rendición de cuentas lo que establece es que los trabajadores que pasan al Ministerio se llevan la cuota parte del subsidio que recibe AFE por su salario. O sea que al Ministerio de Transporte no le sale un peso la reestructura de AFE y no nos están dando ninguna garantía de que nosotros podamos sostener el salario. Esa es la preocupación principal. En estos momentos el tema del ferrocarril central, esa obra cómo va, y bueno, si desde el sindicato justamente cómo se ve ese trabajo. Lo que tiene que ver con el ferrocarril central, AFE no tiene ninguna incumbencia, por así decirlo, porque el acuerdo RO-UPM, que para nosotros fue muy malo en términos de soberanía nacional, dejó a AFE fuera de todo lo que tiene que ver con la infraestructura ferroviaria, ¿no? AFE queda a un costado, la vía la está haciendo el consorcio Vía Central, después la prioridad de trenes de carga la va a tener UPM, por 22 años tiene prioridad para correr los trenes. Esto es algo que no pasaba, para ser claro, ni cuando estaban los británicos. Los británicos respetaban el servicio pasajero por sobre el de carga. Este acuerdo RO-UPM deja a los trenes de UPM como la máxima prioridad en la línea. Claro, desplaza totalmente lo que venga y que tenga que ver con el sistema pasajero, que no quiere decir que no se vaya a desarrollar, pero va a tener un rol extremadamente secundario. Claro. Y bueno, después algunas preocupaciones que tenemos ahí es cómo se va a desarrollar el ingreso, por ejemplo, de la paraestatal SELF o de la propia AFE a esa vía del ferrocarril central, porque claramente tiene otras normativas y otras exigencias que el material ferroviario que hay hoy en Uruguay no podría pisar esa vía. Entonces ese es un problema también de quién va a homologar, quién ingresa y quién no a esa vía nueva que se está armando.